¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar al alcalde de Santa Brígida, don José Miguel Bravo de Laguna, con el que vamos a charlar de cosas que realmente están preocupando y mucho a muchas personas, no solo en Canarias, sino en toda España. Pero antes, los saludamos. Buenos días, don José Miguel. Hola, muy buenos días. Buenos días. Un año de gobierno en Santa Brígida, un año de gobierno tripartito en el municipio de Santa Brígida. Para empezar, ¿qué balance podríamos hacer de este año que lleva usted como alcalde en la villa? Es difícil que alguien que esté gobernando y haga un balance lo haga en términos negativos, pero yo pretendo ser sincero. Creo que efectivamente hemos coordinado bien las acciones del grupo de gobierno. Es mi primera experiencia municipal, tengo que decirlo también, puesto que he ocupado cargos de carácter político, como se sabe, desde el Congreso de los Diputados, luego el Parlamento de Canarias, que lo presidí 8 años, la presidencia del Cabildo, etcétera. Y esta es mi primera y última experiencia municipal. Pero lo más complicado normalmente cuando hay un pacto entre varios partidos políticos es coordinarnos bien. Y yo creo que eso lo hemos conseguido. Yo tengo sistemáticamente una reunión todos los lunes con el grupo de gobierno, que como sabe el grupo de gobierno está compuesto por Ando, Sataute, Partido Socialista y nosotros Unidos por Gran Canaria, y la verdad es que hemos coordinado una serie de acciones. Evidentemente, fallos siempre hay, insuficiencia presupuestaria ni contarte, porque en todo caso tenemos un presupuesto bastante limitado, en torno a los 20 millones de euros al año. Pero con todo y con eso hemos intentado culminar algunos proyectos, incluso que venían del gobierno anterior, como es, por ejemplo, la rotonda esta de acceso, pero también intensificar la labor cultural, la labor social. Y yo creo que hemos dado sobre todo un paso muy importante en el conocimiento y valoración de Santa Brígida. Porque Santa Brígida, yo llevo 35 años viviendo en Santa Brígida, pretendo que no sea solamente un municipio dormitorio, un municipio de paso, sino un municipio receptor. Al fin y al cabo estamos en el centro de la isla de Gran Canaria, estamos en el ombligo, por así decirlo, de la isla, estamos muy cerca de los núcleos poblacionales más importantes de la isla, como es Las Palmas de Gran Canaria y el municipio de Telde, por ejemplo. Y lógicamente tiene que ser un municipio muy atractivo, tiene eh, eh, temas paisajísticos, turísticos, gastronómicos, etcétera, de mucho nivel, y eso es lo que hemos pretendido y creo que lo hemos conseguido en buena parte. Yo, don José Miguel, teniendo en cuenta que su experiencia es extraordinaria en el mundo de la política en España, entiendo que tenemos oportunidades cuando vayamos entrando en el otoño de hablar más profundamente de Santa Brígida, pero aprovechando su experiencia, a mí me gustaría empezar a hablar de lo que ahora mismo es la situación en España. Tenemos una situación que a nosotros nos parece, y así lo decimos prácticamente todos los días, nos parece ya no preocupante, sino peligrosa, y a mí me gustaría que usted, si es posible, hiciera una visión general de cómo usted ve este tema ahora. Sí, efectivamente estamos en una situación ciertamente delicada, no ahora de las últimas fechas, sino desde hace años. Evidentemente en España se están produciendo temas que yo personalmente y políticamente no comparto, por ejemplo, el tema de la amnistía. Pero yo he tratado en toda esta etapa, lógicamente, de deslindar lo que son los aspectos nacionales de los aspectos locales, porque al final pueden interferir incluso las relaciones con el propio grupo de gobierno, que son de distintos partidos, que tienen distintos planteamientos a nivel nacional. Pero evidentemente no puedo eludir el transmitir que efectivamente en las últimas fechas, sobre todo, se han producido noticias ciertamente muy negativas para el conjunto nacional, pero desde luego para Canarias. Hablo, por ejemplo, de que no se estimara la iniciativa de la proposición de ley para tratar en las Cortes, en el Parlamento Nacional, el tema de la solidaridad con respecto a los MENA, a los menores extranjeros no acompañados, que sabemos, por los datos que tenemos, que Canarias soporta una carga excesiva en relación con lo que sería la solidaridad nacional o incluso la solidaridad europea. Y otra gravísima noticia, en mi opinión, muy negativa también para Canarias, es el último acuerdo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña respecto a ceder nada más ni nada menos que la soberanía fiscal a Cataluña. Eso, aparte de que, en mi opinión, supone una infracción grave respecto al diseño constitucional que hicimos en el 78. Yo digo hicimos porque yo era diputado constituyente, fue toda la sociedad española.
Pero yo tuve en aquel momento, puesto que estuve 13 años en las Cortes como diputado, primero con el presidente Suárez y luego en la oposición con el Partido Socialista, digamos un papel que siempre he agradecido al pueblo canario por su apoyo para estar en esa situación que ciertamente fue muy importante. Bueno, pues ese consenso constitucional se basó en muchos criterios, pero sobre todo en uno que era el tema de que la descentralización administrativa que se producía con las autonomías no vulneraba el principio de solidaridad entre las regiones. Y ciertamente el darle soberanía fiscal a Cataluña, el condonarle, como se dice, la deuda de 15.000 millones de euros, pero al mismo tiempo darle la llave de los impuestos que recauda y luego a pactar un cupo parecido al tema vasco, pero con una diferencia fundamental. Y es que la economía vasca apenas llega al 3% del Producto Interior Bruto Nacional, del PIB nacional, mientras que Cataluña es el 20%. Y segundo, que el País Vasco tiene un amarre constitucional, igual que lo tenemos en el régimen económico fiscal de Canarias, en la disposición adicional segunda para los vascos de la Constitución y la disposición adicional tercera para los canarios. Bueno, pues en definitiva, yo estoy muy preocupado porque esto puede ser no solamente un paso más, como han dicho los propios independentistas, en su senda de pedir la independencia de Cataluña. Si tienen la soberanía fiscal ya tienen un paso dado muy importante, pero sobre todo quiebra el principio de solidaridad interterritorial. Piénsese que el Fondo de Solidaridad Interterritorial español está cifrado en estos momentos en torno a unos 20.000 millones de euros y Canarias de esos 20.000 millones recibe más de 3.000 millones y es la segunda región más favorecida por ese fondo. No como privilegio, sino como compensación a nuestra lejanía, insularidad, nuestro nivel de renta, etcétera, etcétera. Por tanto, yo estoy extraordinariamente preocupado con eso y tengo que transmitirlo así. Ocurre que si le dan la soberanía fiscal a Cataluña, tiene la policía autonómica y además en ese acuerdo con Esquerra se contemplan incluso otras opciones como que se le cedan también la posibilidad de tener selecciones nacionales respecto al deporte. Tendría al estilo de Y embajadas a nivel Exactamente. internacional, etcétera. ¿Por qué les falta ya para la independencia? Exactamente. Muy poquito. Entonces, si todo eso se hace exclusivamente por obtener unos votos para que el señor Illa sea presidente de la Generalidad, o en el caso de Junts para mantener a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno de España, eh, recurrir eso al Constitucional, cuando, en mi opinión, no quiero involucrarlo usted en esta opinión, el Constitucional ahora mismo está, yo no sé si el término es excesivo, está en una situación, iba a emplear un término que no le iba a gustar, por eso no lo empleo. Pero bueno, está entregado a Pedro Sánchez por ahí, por esa vía, no había nada que hacer. ¿Qué solución tiene entonces España? Pues yo le veo un mal arreglo porque vamos en una senda cada vez más, porque esto, como los propios independentistas han dicho, no es el final, no es el final del proceso, como fue la amnistía, decir, bueno, pues borrón y cuenta nueva, pero nos quedamos. No, es un paso más hacia la Exactamente. independencia. El problema de cuando se hacen transferencias de esta naturaleza, o de cualquier naturaleza a cualquier comunidad autónoma, no hay quien las vuelva atrás después, independientemente del papel del Tribunal Constitucional, que ahora está muy cuestionado. Y yo quiero también aquí lanzar, digamos, una idea que no siempre todo el mundo tiene claro. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es otra cosa. En la Constitución española, que tiene 10 títulos, hay el título sexto, que trata del Poder Judicial, cuyo último y más elevado nivel es el Tribunal Supremo, y después hay un título, que es el título noveno, que es del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, que ahora ha, digamos, eh, revocado, anulado sentencias del Tribunal Supremo, en mi opinión, lo hace indebidamente, porque está entrando en lo que es la soberanía del Poder Judicial, la interpretación de las leyes penales, por ejemplo. El Pero lo ha Tribunal hecho, Constitucional pero lo ha está para hecho. garantizar los derechos fundamentales. Si estima que en alguna sentencia, en algún procedimiento, se han vulnerado derechos fundamentales, sí puede casar, digamos, o anular alguna sentencia, incluso del Supremo, pero no es el caso. Bueno, en definitiva, yo lo que quiero es decir que a mí me parece que en el proceso en que estamos, en que se cede a los chantajes, además sin contrapartida de decir, el chantajista no dice, bueno, yo ya aquí paro, no, voy a seguir
porque ya se está alimentando al tigre y el tigre siempre tiene más hambre. Y además el proceso, ellos lo dicen claramente, ¿eh? Los independentistas en eso no engañan. Tanto Sí, el sí. señor Puigdemont como Esquerra Republicana dicen lo que queremos es la independencia de Cataluña. Pues ya cada vez les falta menos para conseguirlo. Ahora solo les falta la consulta o el referéndum, llamémoslo como le llamemos, que será otro planteamiento. Y el día que consiguieran una teórica mayoría, y con la educación que se está dando en Cataluña, etcétera, eso no podemos hablar de plazos, pero se producirá más tarde o más temprano, el día que consigan una mayoría que vote a favor de la independencia, ya eso ya no tiene marcha atrás, porque después nadie va a plantear un nuevo referéndum a ver si vuelven atrás con su tema. Naturalmente tenemos Europa. Es verdad que Europa puede, digamos, parar el tema de que una parte de una de las naciones, de los 27 integrantes que hoy forman la Unión Europea, se separe, pues sea imposible, no admita, pero sinceramente estamos entrando en una dinámica, en mi opinión, tremendamente peligrosa. Y por eso mi preocupación como político, pero también como ciudadano de a pie, como canario y como español, es muy grande en estos momentos y tengo que decirlo así. Bien, nosotros prácticamente todos los días del mundo decimos que Pedro Sánchez es un traidor a España. No nos ocultamos en decir que está traicionando los principios fundamentales de España. Usted ha hablado del Constitucional, pero lo que está haciendo el Constitucional es todo problema que llega al Constitucional que haga referencia al Partido Socialista, todo lo salvan. Independientemente de que tenga que pasar por encima del Supremo o no. Y eso Y ahora se ha visto con los ERES de Andalucía, exactamente. a eso me Lo- refería yo antes, los seres de porque Pero los seres de Andalucía, don José Miguel, que fueron previamente, habían pasado por un montón de tribunales previos y ¿eh? sentencias previas, quiere decir que toda esa gente lo hizo muy mal. Pero en todo caso hubo una sentencia del Tribunal Supremo que en materia penal, insisto, en materia jurídico-penal es la última voz, Sí, la cúpula sí, del sí. Poder Judicial. Y entiendo que el Tribunal Constitucional no puede entrar a rebatir calificaciones sobre temas de carácter penal. Solamente se aprecia, y aquí no era el caso, se aprecia que ha habido alguna vulneración de derecho fundamental. No se le ha dado posibilidades de defensa, no se le han dado los plazos, no se le han dado recursos, etcétera. Ahí sí puede entrar el Tribunal Constitucional. Pero en lo que es la calificación jurídica, jurídico-penal, el Tribunal Supremo es el máximo. Bien, Y por tanto, yo también como jurista, como abogado del Estado que soy, también muestro mi enorme preocupación por la deriva que está produciéndose en la vida institucional española, política, jurídica, ahora fiscal. Los inspectores de Hacienda ya protestan con toda razón porque entregar la soberanía fiscal o tributaria a un territorio es como permitirle la independencia sí, prácticamente. Los símbolos de una soberanía nacional son tener moneda propia. No tenemos moneda propia porque tenemos la moneda europea ahora, el euro. Hemos cedido esa parte de soberanía nacional. Las relaciones externas, el ejército, la defensa, las relaciones diplomáticas y la soberanía fiscal. Que todos paguemos los mismos impuestos y que se redistribuyan solidariamente. Eso se está vulnerando. bien. Ayer se produjo un hecho insólito que fue la declaración, la toma de declaración de Pedro Sánchez por el juez Peinado que está ya instruyendo la causa contra su mujer en el Palacio de la Moncloa. Ya de por sí eso es una situación totalmente anómala que en cualquier país decente habría llevado a dimitir al presidente del gobierno por utilizar la Moncloa como sede de los negocios de su mujer, pero a raíz de cuando terminó esa toma de declaración, eh, la abogacía del Estado, al hilo de lo que usted ha dicho, que es abogado del Estado, la abogacía del Estado se ha querellado o se va a querellar contra el juez, pero uno no entiende, yo no soy jurista, uno no entiende cómo una declaración, una toma de declaración a un particular, porque estaba no en calidad de presidente, sino en calidad de esposo de Begoña Sánchez, puede ser defendido un particular por la abogacía del Estado. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque, vamos a ver, la abogacía del Estado es la que defiende a la administración del Estado, al gobierno, etcétera. Ha recibido instrucciones por parte de la presidencia del gobierno de que presente esa querella, eso está claro. Es como la Fiscalía General, que también depende del gobierno, como ha dicho don Pedro Sánchez. Yo, en este tema, lo que veo sin conocer todos los detalles del procedimiento,
es una contradicción entre las dos figuras que tiene Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es presidente del gobierno y es también persona particular y marido. Entonces, él se ha acogido a esa segunda y el juez también le preguntó, ¿usted es el esposo? Sí, que usted no quiere declarar contra... Pero claro, hay una contradicción en que después utilice a la abogacía del Estado para querellarse contra el juez, porque el juez está actuando frente a él como testigo, además, no como imputado, y por ser esposo de... Ciertamente, aquí, por mucho que le demos vueltas a este asunto, está claro que esas dos, digamos, eh, estas dos circunstancias no pueden deslindarse. Él es esposo de doña Begoña Gómez, pero evidentemente si ha habido un tráfico de influencias o lo que sea, lo ha sido en su condición de presidente del gobierno. Recibir al rector de la universidad en la Moncloa ya no lo hace como un particular, no es que es la vivienda particular de estos señores, sino que es la sede de la presidencia del gobierno. El tema es complicado, pero también tengo el temor de que ese tema al final sea un poco pantalla que oculte la otra cuestión. Este tema es grave y es polémico y sin duda da mucho que hablar y muchos comentarios. Pero me parece a mí que puede estar siendo utilizado como una especie de cortina de humo para que no se hable del tema más de fondo que afecta a la soberanía nacional, a la unidad de España, y en definitiva al espíritu de concordia que se plasmó en la Constitución del 78. Respecto de Canarias, don José Miguel, todos los días, pero todos los días, Fernando Clavijo habla del tema de los menores y de la inmigración. Tenemos un problema tremendo con la inmigración en general, pero con los menores en particular. Decía Candelaria Delgado y el propio Clavijo han dicho que a Canarias les cuesta 15 millones de euros mensuales el mantenimiento de estos 5.500, 5.600 menores. Se ha estado tratando de llegar a un acuerdo. Clavijo insiste en el decreto ley que el gobierno ha dicho que de ninguna manera. Ángel Víctor Torres no ha conseguido doblegar la postura del gobierno de España. No han sido capaces ya no de sacar adelante esa iniciativa legislativa sobre ese tema, sino de decir, miren, les ayudamos económicamente. Está Canarias en una situación muy complicada, ¿eh? Cierto, pero ya lo estaba de hace años. Quiero recordar que fue mi hijo Lucas Bravo de Laguna, cuando era diputado regional, el que planteó cuántos menores no acompañados hay en Canarias y cómo están distribuidos por islas. Y resultaba que casi el 70% estaban en Gran Canaria. Yo me alegro de la reacción de Canarias en general, porque este es un problema que no es solamente económico, porque al final si lo ceñimos exclusivamente a lo económico, Europa y el resto de España van a decir, tomen dinero y ténganlos ahí. Es un tema de solidaridad porque, y también de humanidad, porque al final si no hay instalaciones suficientes, personal cualificado suficiente, a esos menores no se les puede dar la atención humanitaria que necesitan. Esto es un tema ciertamente muy delicado, el tema de la inmigración. El tema de la inmigración en Europa es un tema muy importante, muy delicado, pero ciertamente Canarias somos región frontera en esta parte de África, nos toca también recibir mucha parte de esa inmigración, sobre todo cuando han cerrado la otra vía, que era la del Mediterráneo, que es más cercana a Europa, pero que también entre Lesbos en Grecia o Lampedusa en Italia, pues al final también estaban desbordados. Este es un tema que lamentablemente exige solidaridad, primero en la propia Canaria, entre los canarios, porque hay islas que tienen más problemas que otras, a nivel nacional y a nivel europeo. Y hay que abordarlo ciertamente con esa decisión clara y firme. Pero es un tema que nosotros, por ejemplo, desde Unidos por Gran Canaria, sí pusimos de relieve desde hace ya varios años, estando Lucas de diputado, el tema de la disparidad que había en el acogimiento en las islas. Es verdad, don José Miguel, que es un tema de solidaridad, pero el gobierno de Canarias está diciendo que si no se arregla la salida de la inmigración desde el continente hacia Canarias, lo mismo en diciembre, en lugar de 6.000 tenemos 15.000 menores. ¿Y cómo se arregla esto? Porque Vamos a ver, tenemos ahí un problema tremendo porque desgraciadamente además en la zona más próxima a las islas, como es el caso de Senegal, el Sahel, etcétera, se están produciendo muchos movimientos políticos también que desgraciadamente introducen mayor incertidumbre, guerras, persecuciones, etcétera, pobreza, que en definitiva son los motores que dinamizan un poco esa riada humana que desgraciadamente no tiene una salida fácil en esos países, que buscan un destino mejor y con las mafias además funcionando a tope, pues naturalmente tenemos ahí un problema que es
ciertamente muy grave. Bien, entonces no tenemos solución para ese problema y al mismo tiempo nuestro Producto Interior Bruto, el de Canarias, está basado principalmente en el turismo. Y de repente la gente, no la gente, grupos minoritarios están haciendo campañas en contra del el turismo en general, porque no se trata de turismo masivo que dicen hay que reordenar, sino que se plantan en las playas y allí un acoso al turismo con carteles, ustedes fuera. eh, Nos estamos pegando un tiro en el pie con esto. Yo creo que sí, en parte sí. Y además, normalmente esas personas que se manifiestan, etcétera, no trabajan en el turismo, pero hay muchísima gente dependiendo del turismo. No hace falta más que recorrer algunas de las zonas turísticas de nuestra isla para saber la cantidad de empleo, de actividad, de economía que genera. ¿Genera problemas? Pues también, claro, no hay nada perfecto. En este mundo pocas cosas son perfectas. Hay que corregir algunas cosas, ciertamente. El tema, a lo mejor hay un exceso de oferta. Los pisos turísticos ahora que se están poniendo en marcha, pues también suponen un efecto llamada superior, etcétera, pero al final tenemos que utilizar los recursos que la naturaleza nos ha dado. Y un recurso fundamental es nuestra situación geográfica y nuestro clima. Eso nos permite tener un turismo pujante, un turismo vivo que crea empleo y genera actividad. Pues claro que sí, y que además favorece a otros muchos sectores, desde luego a la propia agricultura, a la pesca, al comercio, a los servicios, al deporte. En definitiva, tenemos que ser muy cautelosos con este tema, porque si espantamos eso, cuando el COVID y tuvimos un parón turístico, ya vimos cuáles eran las consecuencias en materia de paro, de desempleo, etcétera. Canarias tiene poca riqueza natural en sí misma, en el sentido de que nuestro espacio, por ejemplo, agrícola es limitado, no tenemos minas, no tenemos grandes industrias, etcétera. Tenemos que buscar cuál es nuestro lugar en el mundo para intentar mm, mejorar en todo lo posible la calidad de vida, el nivel de vida de nuestras islas. Y el turismo, sin duda, ha sido el motor económico fundamental de nuestro archipiélago en estos últimos 20-25 años. Vamos a ver, no son todos malas noticias, también hay alguna buena noticia. Usted tiene una experiencia política enorme, fue diputado en el Congreso de los Diputados, estuvo en la mesa del Congreso, fue, me parece, también secretario de Estado Fui eh, subsecretario de presupuesto, el último de los gobiernos de UCD. de UCD. Ha sido presidente del Parlamento de Canarias, presidente del Cabildo de Gran Canaria, un cargo importantísimo, y tiene una experiencia política enorme. Por lo tanto, sabe que la política tiene sus altibajos y aquí se ha producido una buena noticia de la que usted deberá estar orgulloso, que es la concesión a Gran Canaria de ser sede del Mundial de Fútbol del 2030 y al Estadio de Gran Canaria. Pero esa noticia, que es buena y que todo el mundo ahora mismo se felicita, en algún momento los que ahora se felicitan no estaban por la labor. Sí, yo ya con esa experiencia política que usted ha señalado, ya tengo claro que en la política no tienes que estar para que te agradezcan nada. Tienes que estar si te gusta, si crees que haces algo que es positivo y naturalmente si tienes la confianza del electorado. Yo me he presentado ya en 13 elecciones en mi vida y siempre he salido elegido. Por tanto, tengo que reconocer ahí un bagaje, digamos, de confianza significativa. Es verdad que es una gran noticia para Gran Canaria que seamos una de las 11 sedes españolas para la Copa del Mundo de Fútbol de 2030. Tiene una importancia no solo deportiva, sino también económica, de conocimiento, de valoración turística, etcétera, etcétera. Yo me siento especialmente orgulloso de que fue una idea justamente de Lucas Bravo de Laguna, de que decir, vamos a proponer que Gran Canaria sea una de las sedes. Cuando se habló de la posibilidad de que España fuese, que todavía no estaba reconocida como, digamos, organizadora junto con Portugal y con Marruecos, Gran Canaria puede aspirar. Y habíamos hecho, en mi etapa de presidente del Cabildo, la Copa del Mundo de Baloncesto, se hizo Efectivamente. en 2014, ya teníamos esa experiencia. Entonces, yo estaba de consejero en el Cabildo en la oposición y presenté en nombre de Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria, porque estábamos en ese momento en el grupo juntos, presenté una moción para que Gran Canaria se presentase como candidata. Y esa moción, guardo todavía el vídeo de ese debate, pues yo me encontré con la sorpresa de que tanto el presidente Antonio Morales como el consejero Francisco Castellano del PSOE, uno de Nueva Canaria y otro del PSOE,
pues pusieron alguna reticencia, no, pues no sabemos, esto no se ve, porque claro, el gasto, no nos podemos comprometer. Tuve incluso que retirar uno de los puntos de esa moción que decía que el Cabildo se comprometía a realizar las inversiones necesarias. Y la objeción que se me puso es que, no, es que eso compromete el presupuesto. Digo, no, eso no compromete ningún presupuesto, el presupuesto actual no se compromete con eso. Los futuros presupuestos, claro, siempre que haces una propuesta política puede tener un coste en el futuro, pero no lo impedía. En todo caso, yo me siento contento de que Unidos por Gran Canaria entonces y Coalición Canaria, que estábamos en el mismo grupo, impulsáramos esa idea y que ahora mucha gente se apunte esas medallas. Ya sé que los agradecimientos son siempre limitados. Mire, le pongo otro ejemplo. Cuando yo fui presidente del Cabildo, el Cabildo compró las cuevas de Risco Caído. Eran privadas. Se compraron por 36.000 euros. 36.000 euros. Vino Larry Álvarez, que era entonces el consejero de Cultura del Cabildo, y me vino. Me dice, nos están ofreciendo unas cuevas que dice que son interesantes, pues tal y cual. Digo, bueno, ¿y qué dicen los técnicos? Y lógicamente uno no es técnico en todo. ¿Qué dice? No, que sí, que pueden ser interesantes. ¿Cuánto cuestan? Dice 36.000 euros. Digo, estamos tardando en comprarlas. Claro. Y las compramos. Bueno, pues después ha sido patrimonio de la humanidad. ¿Alguien se acordó de decir gracias por haberlas adquirido? No, hay también, ciertamente en esto, cierta cicatería en reconocer lo que otros hayan hecho, porque no son de tu partido, porque no son de tu simpatía. Pero en fin, en definitiva, este tema de que Gran Canaria sea sede de la Copa del Mundo de fútbol, yo no digo que fuera gracias a que nosotros presentamos la iniciativa, pero nosotros pusimos en marcha el motor, porque a nadie se le había ocurrido y a lo mejor hubieran tardado más tiempo del necesario, porque estas cosas requieren prisa, velocidad y presión política. Bueno, lo cierto es que el apellido Bravo de Laguna va a estar indisolublemente afectado por dos decisiones importantes relativas al deporte. La sede del Campeonato del Mundo de baloncesto y esta Yo hora. tengo ahí la placa en el recinto, a veces me la tapan un poco con cosas, pero tengo la placa de inauguración del Gran Canaria Arena, que fue una gran inversión y Sí. que tuvimos que soportar en buena parte el Cabildo solo, porque el gobierno de España, con Rajoy, y el gobierno de Canarias, cuando Paulino Rivero de presidente, respectivamente, nos quitaron dinero por la crisis económica, 2011, no sé cuánto y tal, y el Cabildo de Gran Canaria apechugó con la mayor parte del coste de esa obra, que ha sido una obra muy importante que ahí está, para uso no solo deportivo, sino también social, que es de Gran Canaria Arena. Bueno, pues la placa que dice que se inauguró siendo presidente del gobierno de España, don Mariano Rajoy, y presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, está ahí. Bueno, yo entiendo que la política a veces tiene estas cosas, pero desde luego los merecimientos de cada cual hay que agradecérselos a cada cual. Y Bueno, al hombre, hilo, uno se equivoca porque el humano, y hay cosas que podías haber hecho mejor, claro que sí, pero también falta a veces un poco ese reconocimiento y ese agradecimiento. Hay una frase que yo a veces repito de Jardiel Poncela, el escritor murciano, por cierto, que decía que en España, si quieres aplauso, retírate, si quieres gloria, muere. pues se ajusta 100%. Yo he visto ese vídeo que fue en la etapa del COVID, justamente de la discusión entre Castellano, Antonio Morales y usted respecto de esta propuesta. Y, y hombre, algunos se tendrían que sonrojar un poco en este momento, ¿no? Por lo menos, que no les cuesta nada decir, oye, pues la iniciativa fue esta, no se trata de apuntar medallas aquí absurdamente, pero por lo menos un breve reconocimiento a algo que se hizo bien, que fue impulsar la idea. Bien, lo cierto es que usted tiene en el horizonte como alcalde de Santa Brígida el 31 de diciembre, que es Sí. la fecha que pactaron entre los grupos la alcaldía. Yo espero que en octubre, noviembre, incluso el propio diciembre, podamos volver a hablar de no solo de Santa Brígida, porque yo me Claro. imagino que este es su último puesto, usted lo ha dicho así ya. Sí, naturalmente, ya Eh, acabo de cumplir 80 años, o sea que ah, ya está bien. no, y Yo le creo que digo. ya, mi deuda con Gran Canaria, que siempre he dicho que yo tengo una deuda personal con Gran Canaria, porque yo saqué las oposiciones de abogado del Estado con una beca del Cabildo de Gran Canaria entonces,
y por tanto siempre he entendido la política no solamente como una vocación y un servicio, sino también como una muestra de agradecimiento a mi pueblo. He intentado hacerlo de la mejor manera posible, intervine de manera decisiva en el tema del régimen económico fiscal de Canarias, en el tema de la prórroga del Fondo de Previsión para Inversiones, que ha sido la base de la Reserva de Inversiones de Canarias, etcétera, etcétera. He tratado siempre de acertar. No siempre lo habré conseguido, sin duda, pero por lo menos puedo decir con Ortega aquella frase que él tiene en uno de sus libros, en uno de sus prólogos, dice, miré a los ojos a mi juventud y me quedé tranquilo con mi conciencia. Pues eso. Don Miguel, le agradezco mucho que nos haya atendido en el día de hoy y espero efectivamente más adelante volver a hablar con usted ya más concretamente de su municipio, de Santa Brígida, que sin duda es un honor para quien vive ahí ser alcalde del sitio en donde está residiendo, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias. Sí, sin duda tendremos ocasión de hablar. Hay muchos temas aquí de Santa Brisa muy importantes. El famoso inicio ya por fin de las obras del Mamotreto, etcétera. Tantas cosas que tenemos aquí pendientes. Este mismo viernes tenemos una nueva visita del consejero de Obras Públicas del Cabildo, porque necesitamos el impulso del Cabildo para muchas cosas. Yo creo que estamos mejorando algunas cosas del municipio y hay otras, evidentemente, que tenemos que seguir luchando por ellas. Muy bien, don Miguel, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su espacio. Muy bien.